la gracia de Dios en tu vida. La gracia de Dios en tu vida. ¿Por qué esto es muy importante para nosotros, hermanos? Porque precisamente nuestra dependencia total está en la gracia de Dios por medio de Cristo. Sí, hermanos. Nuestra dependencia total está ahí, en la gracia. Y fíjense que uno de los problemas tremendos que hay en las personas es que no han aprendido a conocer la gracia. Muchos no han aprendido a disfrutar la gracia. Y por lo mismo no toman el tiempo necesario para conocer más sobre el Evangelio. Y no toman el tiempo necesario para poder estar confesando a Cristo como el único y suficiente Salvador. Esto me hace pensar también como cuando en las congregaciones a los niños solo se les enseña una historia bíblica sin ningún entendimiento centrado en el Evangelio. No hay muchas veces una buena explicación porque se explican muchas cosas, pero no enfocadas en el Evangelio. Por lo mismo, no hay aplicación de esa palabra en la vida. Y si es así, entonces no se está practicando el Evangelio. Y lo que necesitamos nosotros es vivir la vida como resultado del Evangelio. Porque Cristo es la vida en nosotros. Por la gracia de Dios en Cristo hemos nacido de nuevo. Hay una nueva vida, una nueva naturaleza. Y ahí encontramos la razón de nuestro vivir y también el propósito de nuestro vivir. Y así es cuando dependemos totalmente de Dios, pero en Cristo Jesús. Dependemos totalmente de Dios, pero en la gracia. Y cuando eso ocurre, hermanos, es cuando verdaderamente estamos teniendo un conocimiento constante y creciente sobre el Evangelio. Cuando experimentamos la vida de ese modo, reitero, vamos a saber la razón de nuestro vivir, el origen de nuestro vivir, la fuente de nuestra vida, pero también el propósito por el que vivimos. Y mire que cuando uno entiende quién es la fuente de la vida, quién es el que originó en nosotros esa nueva vida, y cuando comprendemos el propósito, entonces encontramos un sentido verdadero en la vida. Y es cuando somos bendecidos porque siempre vamos a la fuente es Cristo. Siempre vamos a estar dependiendo de Cristo de manera consciente por medio de la fe y de manera constante, y por lo mismo siempre vamos a hallar bendiciones, promesas, respuestas, soluciones. Vamos a llegar a comprender que nuestra vida está segura, que todo está resuelto, porque precisamente estamos en la fuente, estamos con el dador de la vida, dependemos del dador de la vida. Ahí, hermanos, ahí, justo ahí comenzamos a gozarnos. Ahí encontramos el gozo verdadero, la paz verdadera, la esperanza verdadera. Ahí es donde nosotros vamos a sentirnos seguros, protegidos, perseverantes y en victoria. ¿Por qué? Porque estamos en la fuente, porque estamos en Cristo. Y por lo mismo, vamos a deleitarnos en nuestro quehacer diario, en nuestro hacer. Y vamos a ser esforzados, fervientes en espíritu, para servir a nuestro Dios en todo y con todo. Por eso es importante hablar de la gracia, y esto es equivalente a hablar del Evangelio, y esto es hablar de Cristo, esto es hablar de cómo podemos relacionarnos verdaderamente con Dios y disfrutar de Él para siempre. Esto es hablar de el Espíritu Santo obrando en nosotros, porque en el Evangelio está todo.
Y cuando conocemos a Cristo, conocemos al Padre, conocemos al Espíritu Santo.